Ahí ya estamos al aire, estamos saliendo en pantalla, siendo las Exactamente. 18 horas con un minuto del día 13 de mayo. Les damos la bienvenida a la conversación de todos los lunes a través de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Sapin TV. Mi nombre, Luis Miguel Retamales, y me acompaña como siempre mi amigo Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a usted, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, los que nos verán. Ya le damos las gracias nuevamente por otra semana con una buena audiencia, así que los invitamos a seguir juntándose con nosotros todos los lunes a las 18 horas para conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí pues, en Sin Restricciones, en la radio hoy. Sin restricciones a través de la radio hoy. Y en los controles, Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Muy buenas tardes. Casi nunca te presentamos, Juanito, y Siempre está muy somos, ocupado, Juanito. y somos injustos en eso, porque hay que presentarlo, porque cierto, gracias a él estamos al Sí, pues, aire. claro. Muy buenas tardes, Juanito. Hola. Chuta, ¿no? ¿Viste? Si sé lo que pasa con Juanito, anda para arriba No, abajo, está muy ocupado siempre. ahí estoy. Exacto. Oye, bueno, ahora estamos transmitiendo de nuestras casas, así que Juanito se salvó con el café, muy rico café, salió en unas filmaciones. Digamos, Jorge, que estamos gracias a los amigos de la esquina del cerro. Ernesto Pinto de la Carrilla 375, restaurante, tenedor libre en comida pizza y también en comida en sushi. Ernesto Pinto de la Carrilla 375, en plena comuna de Recoleta y en pleno barrio Bellavista, de martes a domingo, de 12 a 21 horas. Y es pet friendly, ya saben. Vayan a darse una vuelta a la esquina del cerro de parte de nosotros, de Sin Restricciones. Jorge, ¿algo más que Cuénteme. decir? Ah, Sí, primero, porque unas gracias somos, que usted quería. Eso, por favor. claro, ya dimos las gracias, ¿no es cierto?, a la tremenda respuesta de audiencia que hemos tenido estas últimas semanas, ¿ya? Sí. Y queremos responder, ¿no es cierto?, a eso. Y que nuestros amigos no olviden que Sin Restricciones es el programa más antiguo de la radiodifusión digital chilena. Desde 2017 estamos transmitiendo, estamos en nuestra octava temporada y todos sus comentarios ustedes pueden hacerlo al WhatsApp 5, más 569-6355-0152 más 569-6355-0152, todos invitados a opinar porque este es un programa de conversación y de amigos. Así es. Gracias entonces a los auditores que nos han acompañado semana tras semana. Hemos estado batiendo nuestros propios récords, digámoslo. Después nos vamos a referir a lo que significa batir nuestros propios récords, porque ya vamos a hablar, Jorge, de muchas cosas. Vamos a hablar de deporte, un excelente fin de semana en el deporte chileno y el Sí. deporte paralímpico también. Nos vamos a referir a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, y también ya que está involucrando a Estados Unidos, como siempre, bueno, involucrado a Estados Unidos, involucrado a Egipto, involucrado todos los actores que están en la zona. Y en el tercer bloque, en el bloque de la historia sin restricciones, ¿qué va a hablar usted, don Jorge? Hoy día vamos a hablar de el terremoto del Señor de Mayo, ¿ya? Y mira lo que les voy a recordar a nuestros amigos. Mientras nosotros estamos hablando ahora, en estos momentos se está haciendo una procesión en pleno centro de Santiago. Importante esa procesión porque cada vez que nos ha hecho, terremoteado en Chile. Pero hagamos lo contrario. Te apuesto, Araya, ¿Mm? que el 2009, digamos, igual se ¿Ya? hizo y te remotió el 2010 en febrero. Pues bueno, usted sabe que ahí vamos a contar algunas cositas referidas a eso. Dale, dale. Pero sería bueno chamullar con eso. Jorge, bueno, a propósito del señor de Mayo, hoy día, Ujú. en estos momentos, se está debatiendo en el Congreso, en el Parlamento, en la Cámara, en el Senado, mejor dicho, Mencionado. la famosa ley corta de ISAPRES. Eh, Se va a votar en pocos minutos más. Están debatiendo los senadores. Yo lo que pude ver, se va a aprobar finalmente lo que salió de la comisión mixta, pero Ujú. por un lado y por otro hay descontento. Están aprobando esta ley corta a regañadientes. Unos, porque no sanciona como debiera sancionar, según ellos, a las ISAPRES, y otros, precisamente por lo contrario, porque sanciona demasiado fuerte a las ISAPRES y lo que se persigue, según dicen, es una caída de ellas para que quedemos solamente con una salud estatal. O sea, finalmente son problemas ideológicos más que prácticos, y unos defendiendo una cosa, otros defendiendo la otra. Final de cuentas, se va a aprobar esta ley corta con, por lo menos lo que ya se sabía de parte del oficialismo, los votos en contra del parte del doctor Juan Luis Castro y del senador Alfonso Durresti, ambos del Partido Socialista, Jorge.
Mira, y yo le iba a pedir a Juanito que nos tirara la cortina de la dimensión desconocida, porque cuando Mm. escucho todas estas cosas, que no sé en qué país o en qué planeta estamos, ¿ya? Así que usted sabe que tengo una opinión muy personal de esta famosa ley corta. Estamos de acuerdo en que la necesidad tiene cara de hereje, ¿ya? Y va a haber que tirarle el salvavidas nomás a las ISAPRES para no hacer colapsar la salud pública, ¿ya? Que ya está bastante mal traer, ¿ya? Pero a mí no me parece, y ahí quiero entender el voto negativo de algunos, no me parece que cada vez que la empresa privada ya expolia, cobra de más, ya es sancionada judicialmente y no puede pagar, tiene que acudir a los bolsillos de todos los chilenos para que los salvemos. Yo encuentro que eso es, pero es un descaro. Pero también entiendo que en pos de la armonía, de la continuidad y de la conversación, ya seamos cristianos y vamos a tenderle una mano a las ISAPRES como buenos chilenos. Mira, yo estoy, aparte de tu ironía final, eh, sí, el voto en contra fue tal como tú lo señalaste, debido al fundamento que tú dijiste, Claro. pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido que nos acordamos del Estado, sobre todo de sectores que no quieren al Estado, Ujú, cuando hay que ir a salvar a la industria. Pasó hace poco tiempo con CAP, una empresa claro, privada, una empresa que no había invertido lo suficiente y que no era competitiva, de claro. acuerdo a los cánones del libre mercado, tuvo que cerrar y tuvo que salir para evitar un colapso social en su defensa el Estado. Ahora ocurre con un tema muy semejante en que las ISAPRES tienen que pagar una cantidad considerable en el monto total, porque finalmente si lo dividimos por cada uno de los usuarios, los cuales le va a tener que pagar, de los que le va a tener que pagar, digo, a sus acreedores, Ujú, son montos pequeños que van a tener que pagarse, de acuerdo a esta ley corta, hasta en 13 años, salvo cierto rango de edad en que tendría que pagarle lo más inmediato posible. claro. Pero ¿para qué apunta esto? Para que definitivamente salvar la industria. Unos, como bien dijiste tú, Jorge, es para evitar el colapso de la salud Claro. pública, Eso cosa es. que sí sufrimos, efectivamente se sufre en la salud pública, si ya actualmente no es buena, porque hay que decirlo con todas sus letras, no es buena, la lista de espera ha Mm, aumentado, no dan abasto los hospitales para atender a la cla- cantidad importante que era y que más aún se ha visto aumentada con cierto movimiento de afiliados del sector privado hasta el sector público y además, eh, se le está ayudando para que, bueno, pueda persistir este sistema, pero tú lo señalaste, Jorge, es una ayuda para que puedan persistir empresas de un sector privado, tal como CAP, ujú. antes, las ISAPRES ahora, en que no quieren al Estado, no quieren que el Estado participe en su rubro, no quieren que el Estado los regule, pero cuando hay que ayudarlos, ahí se acuerdan del papá Estado. Mala cosa, ¿no? Claro, es que por eso te digo, o sea, si nos ponemos total y absolutamente Milton Friedman para nuestras opiniones, ya el mercado está hablando solo. Estas empresas se equivocaron, invirtieron mal y tienen que quebrar y tienen que salir del mercado. Eso en una economía libre de mercado así funciona. ¿Ya te fijas? ¿Ya? Pero ahí se le olvida a los puristas del libre mercado ese asunto. ¿Te fijas? Ahora recordemos que el origen de este desfalco, digo yo, de la ISAPRE, ya está en nosotros, no está en el gobierno, no está en Boris, no está en el gobierno anterior. Ya, esto es porque las ISAPRE, porfiadamente, año a año, subían los planes y cobraban de más. ¿Ya? Hasta que un fallo judicial los obliga a rectificar ese abuso y a pagar, ¿no es cierto?, a devolver lo que cobraron de más. Y, oh, sorpresa, no tienen fondos para pagar eso. ¿Te fijas? Eh, entonces, el chiste se cuenta solo. ¿Ya? Yo no quiero ser un libertario a lo Milei, así como que, mire, que el mercado regule y nosotros como Estado no nos metemos en nada. ¿Ya? Pero, pero me molesta la cara dura de los que salen a defender esto y más encima fustigan al gobierno como si esto fuera una política de Estado, como si fuera, ¿ya? O incluso ellos hablan de que poco menos esto es casi una trampa para hacer quedar a la ISAPRE, ¿ya? Y que todo pase en la salud pública y hacer como una gran superestructura. Tal vez eso sería la solución. Y nos dejamos de especulaciones, porque la salud es un derecho, no un negocio.
Bueno, déjame decirte, Jorge, ¿Mm? que justamente este acuerdo, esta ley corta, uno de sus puntos se compromete a tener una ley larga para el 1 de octubre, que significaría probablemente una reforma, la reforma que tanto tiempo hemos estado esperando Hemos a la estado salud pidiendo, pública. claro. Ujú, Una reforma con prestadores universales, con seguro universal, etcétera, etcétera, al modelo de aquí o de allá, pero que bueno, que por fin se empiece a discutir esto. Ahora, Jorge, ujú. es real esto, venga esta disputa ideológica, pero yo me pregunto si así como todos ya hemos asumido que en la salud pueda convivir un sistema público, solidario, de reparto, como le quieras llamar, con un sistema privado de la ISAPRE, apelando a lo que los libertarios dicen, la libertad de las personas. Claro. En la salud sí tengo libertad en realidad para elegir. Yo no quiero pagarle tanto más a la ISAPRE, prefiero quedarme en el sistema público, o bien, Ujú, ya yo tengo los medios y voy a estar en la ISAPRE porque creo en el modelo de la libre competencia, claro. me ha dado resultados y dejo de lado el sistema público. Perfecto, esta es la opción tuya. ¿Y por qué no puede ser así en el tema de las pensiones? Algo que yo siempre he promulgado. ¿Por qué no me dan a mí la oportunidad de elegir, a ti, Jorge, la oportunidad de elegir? ¿Quieres AFP? ¿Te gusta la AFP? Perfecto, quédate en la AFP. Pero no, yo no. Yo quiero estar en el sistema de reparto, quiero estar en Capredena. ¿Por qué no se abre Capredena al resto de la sociedad, al resto de Ya, la ciudadanía, ya mejor vamos a dicho? comentar algo de eso. Pues en relación a un fallo de hoy día, vamos a comentar Ya algo de vamos a eso. comentar algo de eso, exactamente, Jorge. Claro. Bueno, en definitiva, entonces, la ley corta se está discutiendo ahora en el Senado. Lo más probable es Que se vote, o sea, que que se se apruebe, vote, dices tú. ¿Mm? que se apruebe exactamente. Pero el punto era que a regañadientes. Hoy día vamos a ver en las noticias, van a ver ustedes, queridos auditores, en Sí. en las noticias, porque ni Jorge ni yo las vemos. ¿Cómo se van a quejar unos y otros, moros y cristianos, porque votaron a regañadientes, votaron sin querer votar? Pero lo único que están Eh, de acuerdo todos es que la culpa es de Boric. no, no todo. Te digo por lesear, porque ella al pobre presidente le dan, pero como caca, po, ya, así que incluso cuando sale con expresiones coloquiales nuevas, ya lo critican, po, ¿no? Cuando habló de los tacaños de los bancos, usando otras expresiones. Bueno, eso, Así para ser que, justo, Jorge, eso viene de un tiempo a esta parte, y yo creo que a lo mejor siempre ha sido, ¿ah? mm, Pero de un tiempo a esta parte se ha dado, y me acuerdo que Piñera, con cada una de las estupideces que de repente decía, nos reíamos también, sí, pues las porque cuñas salía que con da, sí, frases, claro, que daba unas cuñas y hay que reconocerlo, que el presidente también de repente se sale de madre, como pasó el otro día en la victoria, cuando a propósito del festejo del Día de la Libre, sí, pues del Día de la Prensa, se trenzó en un áspero diálogo, güey. salió de madre bastante feo y que lo Claro, perjudica solamente a él. De repente, debe ser difícil, Jorge, un poco de reflexión, debe ser difícil ser un alto dignatario y tener que mantener la compostura siempre. sí, sobre todo porque te están picando todo el rato, pues te están arrastrando el poncho, te están ahí, no sé qué otras expresiones coloquiales decir, pero es bastante incómodo. Pero ¿sabes lo que estaba pensando, Luis Miguel? En relación a otras cosas que hemos comentado, que me ha compartido usted de repente y caricaturas. Yo creo que a lo largo de la historia de Chile, este país siempre ha sido bien insolencio con sus presidentes. Siempre lo hemos fustigado, nos hemos reído de Eso ellos. es, Ya, yo creo que es parte de ser nacional. Así que no hay presidente que se salve realmente. Ya, no hay ninguno que digamos, este presidente fue espectacular, a menos que se muera como el último, pero ¿qué quiere que te diga? ¿No? no, pero mira, yo creo que, ¿No? claro, sabemos nuestras posiciones. El último pasó a ser casi de un día para otro, casi en un santo, justamente En por la una, situación en que cayó. claro, ¿Sabes con qué lo relaciono, Jorge? Y que no bueno, en el caso de Piñera me lo explico, pero cuando falleció el general director de Carabineros, Bernales, Bernales, claro, en el que andaba en accidente. Panamá, nunca supimos qué andaba haciendo en Panamá, porque Asesorías, pues, ajá, visita asesorando a la oficial no policía era. panameña, claro. Cuando cae ella, al general Bernales, yo te diría, era tan conocido como el general director actual de Carabineros, que no lo conoce nadie, o lo conocen muy pocos. Bueno, a este lo conocen más porque ha estado en En los la palestra titulares, noticiosa, ha claro. estado en la palestra exactamente. Pero en general al director de Carabineros y a ese en especial no se le conocía mucho. Y sin embargo, bastó que muriera y vino toda esta campaña comunicacional ¿Cómo y le el tipo lo pusieron, se reciben. acuerda? ¿Ah? ¿Se acuerda cómo le pusieron?
el general del pueblo. El general del pueblo. Yo dije, resucitó Ibáñez. ¿Qué quieres que te Bueno, diga? es que eso te quería decir, Jorge. Ah, Ahora nosotros encontramos, y esto estoy tratando de ser lo más neutro posible, porque nos mm, puede caer bien o nos puede caer mal, pero ahora nos encontramos con que hay presidentes que son idolatrados. El caso claro. del mismo Salvador Allende. Nos Ah, olvidamos sí, que, pues. las pifias que tenía Salvador Allende. Yendo más atrás, el caso de Jorge Alessandri. Jorge Alessandri que ahora quedó como un estadista. Y en el momento, si tú vas a ver los diarios, te Y daban como el caja. gobierno claro, fue tremendo ese gobierno. Y En realidad fíjate, son pocos los ¿qué presidentes pasa que se salvan, perdón. qué pasa con Don Tinto? A Don Tinto también ahora lo tenemos como la gran figura, quizás como habrá sido en la época, ¿cachai? Bien resistido fue en su momento, po, ¿ya? Ya. Claro, Y usted me cree que a don Arturo Alessandri, hasta de bolchevique lo tildaron en su minuto? ¿Ah? imagínate, bolchevique él. De hecho, de Alessandri le aviso al tiro a nuestros amigos, de Arturo Alessandri, y todo lo que pasó el año 1924, vamos a hablar latamente en el futuro, porque se cumplen 100 años. Y pasaron hartas cosas muy interesantes que vale la Ah, pena mira, recordar. Sí, pues estamos en 2024 y en el año 24 fue el ruido de sable, así que ahí tenemos harta historia que contar. mira, muy interesante. Bueno, Jorge, Cuénteme. pasemos al otro punto del día, ¿Mm? a lo del señor Fuente Alba. ¿Fue finalmente dictada sentencia contra Fuente Alba? No, no hubo sentencia. Fuente Alba fue eh, absuelto, absuelto de todas las acusaciones que hacía la fiscalía en contra de él por malversación de fondos y fraude al fisco, producto de fondos de gastos reservados propios de su puesto de comandante en jefe, que habría desviado para incrementar su fortuna personal. Se hablaba de más de 2.000 millones de pesos. E incluso la fiscalía estaba pidiendo 10 años de prisión efectiva para su esposa, su cónyuge, y 15 para el ex comandante en jefe del ejército. ¿Y qué fue lo que definió el tribunal eh, oral en lo penal? Fue que no había mérito y lo absolvió de toda acusación. ¿Cómo lo comenta Jorge eso? Y por eso yo decía, Juanito, en broma, que deberíamos tirar la cortina de la dimensión desconocida, porque hasta cuando escuchamos esta mañana la noticia de que hoy día se iban a, ¿no es cierto?, a leer los cargos y a formalizar ya definitivamente, darle la sentencia, ¿no es cierto?, ya a Fuente Alba y a su señora por esta apropiación ilícita de recursos de todos los chilenos. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Aquí tengo el detalle, pero básicamente lo podemos resumir en eso. Apropiación ilícita, enriquecimiento ilícito. Bueno, la jueza dictaminó que no es un delito enriquecerse ilícitamente, porque ella no contaba con las pruebas. Y más encima le pegó un raspacacho a la fiscalía y a la policía de investigaciones y a los juristas y a los peritos, a todos les pegó un raspacacho de que no habían hecho bien su pega, que no habían presentado pruebas. Ese fue también un raspacacho para la jueza Rutherford, que fue una de las que más luchó por esta Ministra en causa. visita. Ministra en visita y que estuvo amenazada, estuvo con guardia de seguridad, pero fue complicada la investigación, ¿te fijas? ¿Ya? Y resulta que yo sospeché algo raro, amigos auditores, amigos televidentes, cuando aparece Fuente Alba, lo primero que dice es que él estaba muy tranquilo cuando llega al veredicto. Y me dio mala espina, como, ¿por qué está tan tranquilo? Si las pruebas son concluyentes, pues, ¿ya? Y no una, son montones, ¿ya? O sea, mientras tenemos conscriptos que están muriendo en el norte, ya por maltrato, por falta de equipamiento, por falta de entrenamiento, etcétera, ya, y tenemos una carencias de salud, de educación, ya, estos mismos conscriptos no tienen ni siquiera los recursos para hacer el servicio militar, ya, resulta que tenemos un caso de corrupción, pero claro, preciso. Si la gente ya se lo olvidó. Yo ¿sabes qué? Me fui a las noticias internacionales, porque ya me da la tele en las nacionales, porque al final que terminan justificando todo. Ahora resulta que Fuente Alba es Blanca Paloma. Pero aquí, viendo las noticias internacionales, estoy leyendo El País, dice, la acusación contra el excomandante en jefe del ejército se centraba en un posible desvío de fondos de 2.980 millones de pesos, cerca de 3,2 millones de dólares, provenientes de gastos reservados de la institución para compra de propiedades, regalos, viajes, vehículos. ¿Ya? Y el Ministerio Público dice, afirmaba que tanto Fuente Alba como su esposa habían realizado diversas acciones para ocultar el origen del dinero, ¿ya? Por lo que se incurriría en el delito de lavado de activos. O sea, mira, hicieron la tremenda investigación para encontrar, bueno, este es el delito.
y después yo escucho a la jueza, leo acá, ¿no es cierto?, los fundamentos, que la jueza dice que aquí no se ha configurado delito, porque se equivocaron al sumar esto con lo otro y no restaron esto de acá y no le agregaron esto otro, y al final de cuentas, si el caballero juntó esa plata, fue producto de su esfuerzo. ¿Te fijas? Entonces me recordó a otro general chileno que también producto de su esfuerzo tenía su ahorro en un banco llamado RIX, ¿se acuerdan? Bueno, yo voy Entonces, a... estamos en la dimensión desconocida, pues yo lo tomo con humor porque realmente me molestó profundamente, ¿ya? Porque entonces, con esto se ratifica que en Chile la justicia ya no es ciega, ni sorda, ni muda, sino que es absoluta y totalmente parcial. Justicia para uno, justicia para otro. Ya sé que querían justicia militar, los patos están proponiendo. Yo no estoy de acuerdo contigo, A ver, cuénteme. porque yo creo que sí, efectivamente, lo que levanta la jueza no es nuevo y es algo que tiene que investigarse. Fíjate tú que hace pocos días, cuando ocurrió el asesinato de los carabineros en el sur, Ujú. ¿te acuerdas que aquí lo dijimos, lo que dijo el subsecretario Monsalve? Dijo, vamos a tratar de armar un buen caso con buenas pruebas para hacer las querellas a través de, no la ley antiterrorista, para, a través de otras leyes que en este momento no me acuerdo, para obtener el máximo de castigo para estos delincuentes. Pero lo dijo, vamos a tratar de armar un buen caso. Claro. Esta no es primera vez que se cae un caso, fíjate tú, por problemas con la fiscalía. Ha habido otras veces en que nos ha presentado el abogado del Ministerio del Interior, por ejemplo, Ah, sí. para una firma. Y me llama la atención en que, insisto, no es primera vez en que la fiscalía pide un monto tan alto para una pena y después se cae. Mm. Una vez alguien me dijo, ¿sabes qué pasa? Que a veces la fiscalía públicamente pide condenas muy altas que para el tipo de delito no son conducentes, que de todas formas serían más Ah, bajas. ya. Entonces finalmente quedaba mal, en ese caso cuando me lo dijeron, el juez o la jueza, porque aplicaban una pena más tenue, más suave. Aquí lo que está diciendo la jueza, remitámonos a lo que siempre se critica en nuestro modelo de justicia, en que es tremendamente garantista y favorable para el acusado. En este caso, favorable para Fuentealba fue claramente, debido a que, según lo que dijo la jueza, no habrían sido presentadas en forma, más que en el fondo, en forma debida, las pruebas que lo acusaban a él y a su esposa de lo que estamos conversando. Entonces, si yo como fiscal no soy capaz de presentar las pruebas contra el acusado, bueno, me tengo que someter a lo que me diga la jueza, ya que no fui capaz de hacer esto. Te insisto, es lo que dijo la jueza, es una opinión a priori la que yo tengo, pero que se repite no en el primer caso, son muchos los casos. Hoy día, después de esto, la fiscalía salió evidentemente a rechazar la declaración de la jueza y diciendo que no descartan presentar un recurso de nulidad eh, para seguir adelante con este juicio y tienen que ir a los tribunales mayores. Pero yo pongo el ojo en la forma en que la fiscalía está causando estos casos. Por todo lo que tú señalabas, Jorge, era evidente que este señor Fuentealba había cometido los delitos, tenían las pruebas por todos lados. Tú lo hablaste de la ministra en visita, Rutherford. Mm. Rutherford, exactamente. No había por dónde, no había por dónde perder este juicio y si no somos mal pensados es por culpa de la fiscalía. Pero si somos mal pensados, Jorge, oh, se nos abre un abanico tremendo. Porque incluso podría ser, mira, siendo mal pensado y haciéndome responsable de lo que voy a decir, que esto va a ser A un ver. cagüín, podría ser también que la fiscalía vociferea por un lado, pero después llega a un acuerdo y presenta las cosas mal intencionalmente para que el tipo salga libre de polvo y paja. Entonces, aquí sí tengo, pese a que estoy en desacuerdo contigo, como te dije al principio, sí estoy de acuerdo contigo en el final, en que uno dice, puta, la justicia, anda a trazarte en dos Una cuota, contribuciones. claro. Mm. En una cuota te empiezan a molestar, pero en dos cuotas las contribuciones. Atrásate en eso, Jorge. Te rematan la casa. No pagues el permiso de circulación, Jorge. Te Te quitan quitan y el te sacan el auto, auto de claro. circulación. A los corrales. Entonces, Sí. Mm. ahí, volviendo, partiendo del desacuerdo, llegamos a un punto de encuentro en que aquí la cosa es realmente un chiste, Jorge. Es que, ¿sabes? A Y mí, eso, ujú. no, por favor. No, no, lo que te iba a decir es que a mí lo que yo ahora fuera de broma, yo lo tomo con ironía porque estoy molesto, pero cuando ya me pongo a pensarlo seriamente, lo que me da miedo, lo que me aterra, ¿ya? Es la conclusión de que tal vez los niveles de corrupción son mucho más grandes de lo que pensamos, Luis Miguel, pues.
estábamos aquí juzgando a un general patudo que se dio la gran vida, ya con platas de todos los chilenos, ¿ya? Mientras los conscriptos no tienen ni con qué marchar, ¿ya? O las clases jubilan con una miseria, ¿ya? Y resulta que pensamos, ¿qué será corrupto? Pero a lo mejor la corrupción pasa más allá, me acordé de Hermosilla, me acordé de los vínculos, me acordé del servicio de impuesto interno. Entonces, ¿quién no te dice que la justicia también está totalmente corrompida? Entonces, ¿qué garantía tenemos? Por eso es lo que te acabo de decir, o sea, si no Es fue por gravísimo. ¿Mm? una, una, una mala presentación intencional de parte de la Fiscalía, podría ser también una mala decisión de parte de la jueza, debido a lo que tú estás señalando, pero al final del día, Jorge, habla que hay dos tipos de justicias y hay dos tipos de Chile. Un Chile que es para el poderoso, y en este caso, metiéndonos en las Fuerzas Armadas, tenemos una justicia para los grandes oficiales y Claro, tenemos una injusticia hacia el escalafón, hacia el suboficial. La corrupción en Carabineros, ¿cuántos miles de millones de pesos? Ya van en 40.000 millones de pesos. La claro. corrupción esta que está viendo en el ejército, porque no solamente Fuente Alba, son varios comandantes en jefe que fueron uno tras otro cometiendo estos desfalcos. Y podemos seguir hablando de lo que ocurre en la Marina, de lo que ha ocurrido en la Fuerza Aérea, y en fin, y son intocables, intocables. El abuso que se da en las instituciones, lo acabamos de ver con lo que pasó con el Concripto Claro. en En Putre, Arica, claro, en Putre. pero ¿qué pasó falleció uno, pero ¿cuántos salieron perjudicados? 140 han pedido la baja. Mm. Ahora acaba de destaparse el caso de una gendarme que falleció, una aspirante gendarme, que falleció producto de una bronconeumonía que le habría dado mientras estaba en campaña y habría sido mal atendida por sus superiores. Entonces, finalmente estamos hablando que a unos se les protege, pero a otros se les da, como dice el dicho, con el mocho al hacha, porque hay que hacerse hombre, hay que hacerse fuerte, etcétera, etcétera. Como dijiste, no tienen los medios para andar como corresponde en una campaña, y estos tipos se están dando una vida eh, principesca. Entonces, uno, uno pasa lo que dices tú, Jorge, se desanima y dice, oye, si Chile está así, ¿cuánta plata es la que Que se se roban despilfarra, y claro. se despilfarra y se siguen robando? Hay una mamá que viene marchando desde Chiloé, Jorge, Ya. caminando para llegar a la moneda, para haciendo una campaña para comprar un medicamento a su hijo que cuesta 3.500 millones de pesos. A este tipo se le está acusando por un desfalco de 2.900 millones de pesos. Carabineros se robaron 40.000 millones de pesos. Y si seguimos sumando, Chile es un país muy rico, porque con la plata que se roban, que siga funcionando este país, ¿cuántos municipios son los que se han robado? En Algarrobo, en Maipú, en Viña del Mar, en Antofagasta, en Talca. Hagamos el ejercicio. Lo que se robó Fuente Alba no serviría para la ley corta de ISAPRE y nos sobra, yo creo. No, 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 porque son pesos, los otros son dólares. Ah, No es para ya. tanto. No es Pero, para pero tanto. Pero serviría para el fondito, digo yo. en el fondo, fíjate tú que cuando dicen, y sé que no lo dicen en este sentido, ¿ah? Pero yo Ujú. les creería si dijeran, en Chile hay mucha plata en el Estado, como lo dijo el otro día Juan Sutil. Bueno, efectivamente, plata en el Estado que se la han defalcado, se la han llevado para la casa. Eh, ¿Dónde están los ricos? Un paréntesis solamente. ¿Dónde están estas familias ricas, los Angelini, los Luxis, los Sutil, los Mate, que entre ellos no hacen un fondo para ayudar a gente como esta que tiene que pagar 3.500 millones de pesos para salvar la vida a su hijo? Te No, la pues dejo ahí. acuérdate, Luis Miguel, hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado. ¿Te acuerdas de nuestros amigos No, y neoliberales? lo otro como dijo la ex diputada Hoffman, Mm. no queremos que la gente se acostumbre a vivir del Estado. Pero por Había vivido supuesto. 20 años a costa del Estado, no fue reelegida y ahora, como no sabe vivir, si no es a raíz del Estado, se vuelve a presentar a una elección de votación popular, porque la pobre no puede vivir si no es gracias al Estado. Vámonos a la pausa y vamos a Evo, volver con buena gracias, noticia. gracias a quién? A nuestros amigos de la esquina del Cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375 Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi, pizza, comida peruana, de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Todo lo que usted pueda comer y beber por 11.990, acompañado por Cachupín y Misifus también. Vamos a la pausa y vamos a volver con las buenas noticias que hubo en el fin de semana en el deporte chileno y Eso. también vamos a ir con el mundo al instante, nuestra franja internacional. Vamos y ya volvemos.
Ya estamos entonces, no sé si parece que se escuchó la fanfarria deportiva que queríamos hacer. Queríamos tener ahí una fanfarria Nuestra deportiva porque pantalla. Claro. queríamos comentar lo bien que estuvo este fin de semana en términos estrictamente deportivos. Francisca Crobeto y Héctor Flores se fueron campeones en Azerbaiyán el día 10, 11, 12, el día viernes. Luego, Katharine Cam- Wallerman logró Campeones un de título mundial en el paracanotaje. Eso fue en un campeonato que se está llevando a cabo en Hungría. Katarina Wallerman, campeona mundial de paracanotaje. Luego, siguiendo con el deporte paralímpico, los chilenos Francisco Cayulev y Diego Pérez se clasificaron campeones mundiales de tenis en la modalidad squat. Campeones mundiales de tenis, Jorge, lo leí en una noticia, era como equivalente a campeones de la Copa Davis. Y la ganaron, ¿sabes tú? En una colosal campaña que hicieron en donde le ganaron a Brasil, se enfrentaron a Brasil, a Sudáfrica, a Japón, y a todas le ganaron por 2-1. Son juegos individuales Ya. y luego cierran con el dobles. Luego en semifinales se enfrentaron a Australia y también lo ganaron por 2-1. Y por el título mundial jugaron nada menos que con los locales, con Turquía. Y ganaron también 2-1. O sea, fue una campaña, pero digna de todo elogio y digna de que esté en todas las Todas las noticias, pues plataformas claro. deportivas, en todas las noticias. Ser campeones del tenis paralímpico es una cosa que ya es maravillosa. Luego, en el campeonato Ibero Panamericano, que se está llevando, de atletismo, que se está llevando en Cuiabá, Chile sacó también bastantes medallas, 7 medallas, pero quiero destacar la de la chilena Bertín Castillo, que es la niña que es originaria de Haití y que estuvo involucrada en este tema de racismo en Ah, contra sí. de la señora Restrepo y en contra de algunos dirigentes de la Federación de Tenis. Bueno, ella cerró la boca de todo el mundo y logró la medalla de oro en el, déjame ver en qué, exactamente en los 800 metros planos damas, con un registro de 2 minutos, 0 segundos y 84 centésimas, quedando solo a 64 centésimas del récord chileno que desde el 1990 está en manos de, tú te vas a acordar, de Alejandra Ramos. Sí. Eh, Entre las otras medallas que hubo fue otra de oro de Humberto Mancilla, que estuvo impecable en el lanzamiento del martillo en varones, y también el chileno Ford logró una medalla de plata en el declatón junto con Ignacio Velázquez, que logró una medalla de plata en los 3000 metros planos varones. Eso fue en el marco del Campeonato Iberoamericano de Atletismo que se llevó a cabo este fin de semana, como dije, en Cuyabá. Ya, pa. El team para Chile, del deporte paralímpico para Ujú. Chile, sigue sacando medallas. Luego el tenis de mesa logró 5 medallas en Eslovenia, en el ITTF de Eslovenia, torneo factor 40 y que es uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Y quiero terminar esto con las noticias que nos dio el tenis. Hoy Mm. día, en la mañana, Andrés Jarry despachó al tenista italiano Stefano Napolitano, que si bien cierto, es 125 la ATP, es local en Roma, Sí, y lo po. despachó en 2-1, colocándolo a Jarry entonces en cuarta ronda del Abierto de Roma, un Master 1000. Y la noticia de la semana fue el triunfo de Alejandro Tavilo por sobre el vigente número 1 del mundo, Novak Djokovic, en rotundos 2 sets. Sí. 2 sets, no perdió ni un juego Tavilo, no tuvo ni siquiera puntos de quiebre, tampoco Tavilo en su contra. Fue totalmente rotunda la actuación del Tarino y pasa de Tavilo, digo, y pasa la historia, Jorge, porque es el segundo chileno en la historia de los torneos abiertos que le gana al número 1 vigente. Y el primero, ¿sabes quién fue? ¿El Chino Río? No, Fernando González. Ah, tiene razón, lo leí en la tarde, sí, Fernando González, el Peñita, 12 de claro. noviembre del 2007, una fecha inolvidable para mí, porque en esa fecha nació mi hija, Fernando Mm. González le gana a Roger Federer. A Roger Federer, claro. Era la única vez en la Una historia que máquina. un tenista chileno le ganaba al número 1 vigente y ahora Tavilo lo logra por segunda vez en
no sé, en condiciones realmente fabulosas, te diría yo. Porque el ver el partido de Tabilo fue un partido casi perfecto, te podría decir. Así que han sido muy buenas noticias. Y la buena noticia es que Tabilo sigue en cuarta ronda con Jarry. Tienen que seguir, después hay que seguir avanzando. Nadie te asegura que van a llegar a la final, ni mucho menos. Pero Jarry con este triunfo se ubica 22 en el mundo Oh, y buena. Tabilo, con este triunfo, estaría 29 en el mundo. O sea, tendríamos a dos chilenos en los top 30, cosa que hace muchos años Hace tiempo. que no ocurría. Así que tremendas noticias para el deporte chileno, Jorge. Tremendas noticias. Son Tan, unas noticias muy, muy buenas. tan espectacular y sabe que me dio hambre deportiva de nuevo porque estamos en mayo, ¿no es cierto? Y usted sabe que en unos meses más, de hecho la semana pasada, po, empezó a correr la llama olímpica que tiene que llegar a la ciudad de la luz, ¿no es cierto? A París. Así Ya que llegó a parece Marsella. que sí, pues llegó a Marsella ya en una nave bien bonita, para que la gente sepa, la llama olímpica se enciende no con un chispero, no, sino que es el mismo sol que con unos espejos se prende en Olimpia, Grecia, y de ahí sale la tea olímpica ya, y empieza a recorrer los distintos lugares del país que va a ser, o sea, de la ciudad que va a ser anfitriona, en este caso, pues, toda Francia la fiesta. Ya, porque creo que la llama va a andar incluso en Tahití, va a estar en la Guyana, va a andar por todos lados hasta llegar a París. Y eso va a ser, si mal no recuerdo, en julio. Vamos a tener los Juegos Olímpicos. O sea, no está siempre prendida la llama en Atenas, Jorge. No, no está prendida todo el tiempo en Olimpia, sino que los El Olímpico, dioses quiero decir. en Olimpia, claro, ahí en el Peloponeso griego, ya los dioses la encienden, pues el dios Helios ahí lanza sus rayos hacia un espejo, ya, y se produce la magia, ¿no es cierto?, de esta llama olímpica, que una vez que se enciende ahí, no se apaga más hasta que terminan los Juegos. ¿Te fijas? ¿Y por qué me abrió el apetito? Porque tenemos, parece, un team paralímpico bastante bueno, o sea que las proyecciones para estos Juegos Olímpicos en París y Paralímpicos, no sé, pues, por último, nos vamos a entretener harto, que el deporte realmente nos llena el espíritu. Otras cosas nos corrompen, pero esta no. El deporte, como decían los romanos, ya en cuerpo sano, mente sana, ¿no? Correcto, así es. Y llena de orgullo, llena de, sí, de Ahí le voy orgullo a por este contar deporte. una buena historia, don Luis. Cuando tengamos los Juegos Olímpicos, le voy a contar la historia del gallito francés. Ahí vamos a comentar Ah, eso. Le Coq Sportif. Le Coq. Sí. Qué Pero bien, interesante todavía hacer no. eso. La No, tiramos, no, la dejamos anotada ahí. lo que decía Jorge, el ver el Eh, triunfo de estos muchachos, de tanto el deporte del olímpico como el paralímpico, conociendo los sacrificios que implican en su vida. Mira, yo no voy a referirme a lo que dejan de hacer, porque cuando tú tienes una pasión y tienes algo por lo que te mueves y te Ujú. apasiona, da lo mismo que dejes de pololear, dejes las fiestas, dejes los trasnoches, qué sé yo, porque no es sacrificio, a ti te nace hacerlo. Pero me refiero a los Claro. sacrificios fundamentalmente económicos, Sí, sacrificios de los padres que tienen en determinado momento, Jorge, tomar una decisión. Apoyo a mi hijo a que siga adelante con esto, con lo incierto que es el deporte, no solamente en Chile, yo te voy a decir en Chile porque esa es la frase cliché, pero en todo el mundo es no, incierto, sí, general, claro. porque, oye, tú puedes tener, no tienes asegurado, como te dije antes, el éxito, porque tú vas bien encaminado, ¿y qué pasa si te lesionaste, te quebraste algo, como en el caso de los futbolistas, te rompiste los ligamentos cruzados, Exacto, sí, y después, mira lo que le pasó a Sebastián Rosenthal, por ejemplo. claro. Eh, entonces, es la decisión de los O padres, accidentes, pasado un po. umbral, es como un punto de no retorno. Pasado este umbral, ok, apoyo a mi hijo, lo saco del colegio, que se dedique 100% a esto. Y esperemos que no se lesione, porque si se lesiona, queda a mitad de camino de todo, a mitad de camino los estudios y a mitad de camino los deportes. Entonces, hay un sacrificio familiar, los costos económicos para viajar. Claro. Primero, no viaja solo el muchacho, hay que acompañarlo, hay que pagar dos pasajes, tres pasajes, las estadías. Debe tener Después un se empiezan a financiar, médico, un coach. ¿Eh? claro, claro, después se empiezan a financiar con aportes, con patrocinios, qué sé yo, pero es un sacrificio de años. Entonces ver a Tabilo mesurado en el triunfo, cuando abraza a Djokovic, o darnos estas noticias de los muchachos del squad tenis, o la Francisca Crobeto que ya viene ganando no sé cuántos años, y esas cosas, esos llenan el alma realmente, Jorge, y uno dice, bueno, qué bien ver a estos muchachos triunfar
en medio de tanta noticia negativa como la que acabamos de hablar nosotros en el primer bloque, ¿no es cierto? Claro, o sea, mira, sigamos con el dedo en la llaga. ¿Te das cuenta la cantidad de plata que defraudó este caballero que salió incólume hoy día? Si esa plata la invirtiéramos en deporte, no solo seríamos campeones del mundo, seríamos campeones de la infancia y la juventud. Ya que tanto critican a los jóvenes que aquí que allá, pero si no les damos las herramientas y los elementos, ¿qué quieren que hagan los jóvenes? Sí, sí, el tema de la corrupción, porque fue este caballero, fueron los uniformados, han sido los Claro. políticos en las municipalidades, en los famosos casos convenios, también han sido los empresarios que no han pagado los impuestos y seguimos y Que bla, bla, evaden, que eluden, que se coluden también. bla, exactamente. Bueno, terminamos entonces Harta con plata. las buenas noticias deportivas con un fin de semana de estos que da gusto poder comentar. Y ahora nos vamos a ir Juanito, al bloque internacional. El mundo al instante. Muchas gracias, Juanito. Nos vamos a referir a lo que ocurrió el viernes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó por una amplia mayoría, Jorge, eh, la propuesta que Palestina sea reconocida como un Estado de pleno derecho dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Esa resolución tuvo el apoyo de 143 países miembros que votaron a favor, 25 abstenciones y 9 en contra. Entre los últimos está evidentemente Israel, su aliado Estados Unidos y nuestro vecino Argentina. Lo bueno, para mi gusto, es que Chile estuvo entre los 146 países que votaron a favor del ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho a las Naciones Unidas. Esto no es vinculante, Jorge. No es como para cantar victoria, para decir, bueno, a contar el próximo mes o a contar de tal fecha, Palestina va a ingresar a las Naciones Unidas. Pero sí es una resolución muy importante y fue tan importante que en una caricatura patética, diría yo, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas se dio el gustito de triturar con estas máquinas trituradoras de Ya. papeles la Carta de las Naciones Unidas delante del Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una rotería, ¿por qué quiere que le diga? ¿Qué te Eh, parece a ti esta resolución? ¿Es más bueno, bien simbólica, Jorge, o puede llevar a que en un futuro, ojalá no muy lejano, Palestina efectivamente ingrese como Estado miembro de las Naciones Unidas? bueno, o sea, es un hecho que más temprano que tarde, como dijo, parafraseando a un presidente chileno, Palestina va a ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Ya, hay que sí, ¿no es cierto?, varias cosas que limar, algunas asperezas que limar. Yo estaba leyendo acá, por ejemplo, que una de las cosas que tuvieron que limar es que para postular a ser un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, ya en la carta dice que los posibles miembros deben ser, comillas, amantes de la paz y que el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión a la Asamblea General para su aprobación final. ¿Ya? Son esas dos cositas, las repito, ¿ya? Ser amantes de la paz, eso está en la Carta de Naciones Unidas, ¿ya? Y el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos las dos asperezas, po, porque para esta declaración del viernes, para esta votación que hubo el viernes, ya se eliminó el párrafo, la línea, el texto que decía un Estado amante de la paz, ¿ya? Para que no lo censuraran de lleno. O sea, porque si llegaban con esa declaración diciendo Palestina lo proponemos como miembro porque es un Estado amante de la paz, inmediatamente Israel iba a sacar el tema del ataque del 7 de octubre, por ejemplo. ¿Ya? O el hecho que Hamas y otros grupos de terroristas palestinos no reconocen al Estado de Israel como su existencia. Entonces ahí se entrampaban en eso. Entonces, para evitar eso y poder llevarlo a votación, ya se eliminó entonces la línea, ya un Estado amante de la paz. ¿Ya? Entonces, ahí hay un vicio ya. Yo le puse que era una aspereza, pero en realidad es un vicio de la admisión. ¿Te fijas? Ahora, el otro tema pasa por el Consejo de Seguridad, y es re interesante, porque Rusia y China apoyan a Palestina.
¿ya? Pero tampoco les conviene que se haga un reconocimiento de pleno derecho al Estado palestino, porque entonces, ¿qué pasaría con algunos estados del Cáucaso? ¿Qué pasa con Taiwán? ¿Qué pasa, por ejemplo, Serbia con Kosovo? ¿Ya? O sea, se abre una especie de caja de Pandora de reclamaciones, ¿ya? Y solicitudes, ¿ya? Incluso para estados africanos, ¿ya? Que están en conflicto, en guerra civil, etcétera, ¿ya? Entonces, Rusia y China presentaron reservas. ¿Te fijas? O sea, Estados Unidos se chantó de lleno que no nomás, punto, ¿ya? Porque sería básicamente el argumento de Estados Unidos e Israel es que estaríamos premiando al terrorismo, o sea, Hamas lanza un ataque, después recibe una paliza, ¿ya? Pero básicamente el ataque es que genera toda esta situación, el ataque de Hamas, entonces estaríamos premiando un ataque terrorista. Yo le recordaría al Estado de Israel lo que hacía el Irgun, uno de sus grupos paramilitares, durante el mandato británico, como volar, por ejemplo, hoteles, ¿ya? Y asesinar oficiales británicos, ¿ya? Selectivamente. ¿Ya? Y aún así todo, el Estado de Israel fue reconocido. ¿Se fija? ¿Ya? Pese a esos actos terroristas. Pero como la memoria es corta, parece, ¿ya? Y la historia la hacen los vencedores, ahí Israel se lo olvida de eso. ¿Ya? Lo otro para resumir, yo creo que es histórico, ¿ya? Y que probablemente se está impulsando porque una manera tal vez de terminar con el conflicto y la guerra permanente entre estos dos estados es que eso, que exista otro estado, un estado palestino, ¿ya? Y de esa manera ya entonces no se genera esta falta de proporcionalidad, en donde Israel como Estado aplasta a grupos, ¿ya? A milicias, a guerrillas, a grupos terroristas, lo que sea, o al pueblo mismo con estas acciones militares. ¿Te fijas? No es lo mismo entrar en guerra con un Estado reconocido por la comunidad internacional, ¿ya? Que lo que está haciendo Israel, y lo justifica, ¿no es cierto?, destruyendo a Hamas, ¿ya? Y que por eso continúa la acción, porque el primer objetivo de las fuerzas israelíes siempre fue terminar con Hamas. Y mira, llevamos, ¿cuántos? 6 meses de guerra y todavía hay células de Hamas, no solo en Rafah, sino que ahora aparecieron 2 células más en el norte. Entonces la guerra parece interminable. Me quiero tener en lo que señalaste al principio, Jorge, que es muy ¿Sí? interesante aquello que por estatuto tiene que ir a al Consejo de Seguridad Claro, y el análisis preliminar siempre va a atacar a que en el Consejo va a contar con el veto de Estados Unidos. claro. Pero tú fuiste más allá y efectivamente, además de la simpleza de que obviamente Estados Unidos va a estar en contra, va a usar su veto, están las consecuencias, los intereses de cada país Mm. y que aquí es donde se ven los principios tienen un precio, tienen un costo. Yo tengo mis principios hasta cuando me conviene. Hasta no me Y afecta, claro. únicamente voy a atacar a Estados Unidos hasta cuando me conviene. Entonces ahora está Rusia, como señalaste, y China, probablemente van a hacer un juego de ajedrez también y van a quedar ahí como los tres. ¿Quién primero se atreve a decir aplico el veto? Porque con el veto de uno, listo, se acabó la discusión. Claro. Entonces, cuando llegue al Consejo, ¿quién va a ser el primero que va a vetar? ¿Estados Unidos? Entonces todos van a echar la culpa a Estados Unidos y nadie se va a acordar de lo que tú bien señalaste recién, de los intereses chinos y rusos. Pero entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Se debería quedar un poquito al lado y dejar que los otros sinceraran de una vez por todas sus posiciones. Porque efectivamente Rusia tiene mucho que decir, tiene mucho pañón que cortar, lo mismo que los chinos con el caso específico de Taiwán. Así que va a ser interesante cómo se va a desenvolver eso en las Naciones Unidas. Mientras tanto, siguen los ataques israelitas a la Franja de Gaza, siguen los llamados a la tregua, pero también siguen los llamados de parte de los israelitas para que la gente evacúe los lugares donde van a ir a atacar. Eso pareciera como tan sencillo cuando estamos a tantos kilómetros de distancia, Sí. Mm. pero que a ti te digan, Jorge, tienes que salir de acá, de donde tú vives, de tu comuna, y moverte, no sé, a Rancagua porque van a llegar bombas a lo que era tu barrio, es desgarrador. Es una violación a los derechos humanos, justamente. Yo estuve leyendo el otro día de que calculaban como 16 años mínimo, ¿ya? 16 años para poder reconstruir lo que había antes del ataque. Es Mi, impresionante. re- mi reflexión es muy sencilla, o sea, si nos ponemos maniqueo a buscar culpables de que es culpa de Hamas por atacar a Israel, o culpa de Israel por atacar a los palestinos de Gaza, ¿ya? En realidad, yo como profe de historia, me puse a buscar más atrás, y fíjate que hoy día, Luis Miguel,
también tenía esta efeméride, pero no la quise traer a colación porque es complicado. Ya, hoy día, un 13 de mayo, pero de 1948, ya hubo una masacre en un kibutz judío, ya, la primera guerra árabe-israelí, en plena primera guerra El árabe-israelí. 48. El del 48, claro. Y me puse a indagar más y encontré que no era el único. ¿Ya? Y como seguí indagando, encontré que eran de lado y lado. O sea, las fuerzas jordanas atacaron esta aldea, este kibutz israelí, y mataron a todos, hombres, mujeres y niños. 1948. Lo mismo hicieron después las tropas del Irgun en una aldea palestina, matando a hombres, mujeres y niños. En 1948. O sea, cuando me puse a ver los detalles de la guerra de 1948, cuando se declara el Estado de Israel. Recordemos que el Estado de Israel se declaró justo en esta fecha, en mayo. En mayo del 48 fue, ¿o no? Claro, en mayo 48, incluso lo hablamos. ¿Te acuerdas cuando yo conté la historia de la lucha por Sí, la tierra sí. prometida? Ahí recordamos todos esos años, porque De fue el hecho, 2000. oye, el Yom Kippur es la fiesta de ellos, ¿no? Sí, pero esa es otra, claro, la fiesta de Yom Kippur es una fiesta, una de las del calendario judío, pero esa es otra guerra, esa es del 73. Pero Sí, que sí. a propósito de eso, fue que Ujú. leí que, mira, el 13 o el 14 de mayo, lo voy a buscar, Jorge. El 13 o el 14 de mayo es cuando se declara la independencia del Estado de Israel. O sea, se proclama el Estado de Israel porque básicamente había un plan de partición del año 47 que se votó en las Naciones Unidas y que por amplia mayoría se aprobó, ¿ya? Y fueron los estados árabes los que lo rechazaron. O sea, aunque se aprobó en las Naciones Unidas, ellos no lo reconocieron, ¿ya? Y lanzaron un ataque simultáneo, 5 ejércitos distintos contra la naciente República de Israel. ¿Te fijas? Y eso fue el año 48, ¿ya? El tema es que calcularon mal los árabes, porque la guerra al final la ganaron los judíos. O sea, y por eso te digo, entonces, el asunto es que el que gana va poniendo las condiciones, pues, va imponiendo las normas, ¿ya? Y desgraciadamente en las sucesivas guerras entre el mundo árabe y el Estado de Israel, en toda Israel, con apoyo de Estados Unidos o sin su apoyo, ya ha conseguido ya tener la ventaja. Probablemente porque, como yo siempre lo he dicho, la doctrina militar del Estado de Israel es la del exterminio. O sea, ellos saben que si pierden la guerra, desaparecen. Esa es su Claro. doctrina. Entonces, ellos están peleando día a día por sobrevivir. Claro, nosotros no lo entendemos así porque nosotros vemos la desproporción de fuerzas. O sea, cuando tú ves el ejército israelí atacando Gaza y ves en Gaza los tipos arrancando en carretas con burros, ya contra tanques israelíes, la desproporcionalidad es evidente. Pero para un militar israelí no es así, pues. Para un militar israelí simplemente está cumpliendo con una doctrina. Si no hago esto yo, me lo van a hacer a mí. Mm. Entonces, por eso es re importante la votación del viernes, porque tal vez con un Estado palestino, pero con un gobierno que logre, digamos, representar a todos los palestinos, no el gobierno de ahora, porque tenemos una autoridad palestina en Cisjordania y teníamos al Hamas en Gaza, po, ¿ya? Y tenemos a Hezbollah en el sur del Líbano. O sea, eh, los palestinos también se merecen una verdadera representación política que les dé garantía, ¿ya? Y no estas facciones pseudomilitares, ¿ya? Que alimentadas por otros estados, como Irán, que después del ataque israelí se quedó tranquilito, ¿ya? Le probó ahí la medicina, ¿te fijas? Le sigue dando, sin querer, queriendo, la razón a los termocéfalos israelíes, po, que dicen que si no vamos a la guerra, ellos no van a hacer la guerra a nosotros. Y entonces parece el cuento nunca acabar. Correcto. Vamos a la pausa, Jorge. Como Gracias a la usted esquina diga. del cerro, en estos momentos la carrilla 375, en pleno barrio de Bella Vista, por solo 11.990 pesos, usted puede comer todo lo que quiera, llámese pizza o comida sushi, de martes a domingo de 12 a 21 horas. Ya saben, la esquina del cerro, Ernesto Pinto La Carrilla 375, pleno barrio Vallavista. Nos vamos a una pausa y volvemos con historias sin restricciones. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, día 13 de mayo del 2024, son las 19 horas con 6 minutos, en Santiago de Chile. Y estamos gracias a los amigos de la esquina del cerro, Ernesto Pinto de la Carrilla 375, pleno barrio Vallavista, en la comuna de Recoleta. De martes a domingo, de 12 a 21 horas, usted puede comer todo lo que pueda comer, all you can eat, por 11.990 pesos y puede optar por pizzas y por sushi. Restaurante de tenedor libre, la esquina del cerro, Ernesto Pinto de la Carrilla 375, en la comuna de Recoleta. Estamos de vuelta entonces con el tercer bloque de nuestro programa del día de hoy, donde viene, como corresponde, historias sin restricciones. ¿De qué nos va a hablar esta vez don Jorge? A ver si don Juanito nos tiene alguna sorpresa. En una de esas estaba esperando una fanfarra, pero bueno. Ahí vamos, porque como la semana pasada tuvimos la fanfarra, ahí tuvimos ahí a don Beethoven, don Ludwig, ¿ah? Con la novena.
Ya, oye, anduve toda la semana silbando la novena de Beethoven, ¿qué quiere que le diga? ¿Ya? Sí, yo Así que, escuché la de Miguel Ríos. por también, pues, uno, esa la canta uno, ¿ah? Esa la Claro. canta. Pero mire, hoy día quise volver a Chile, pues, quise volver a nuestras raíces, quise volver a... Y es por la fecha, porque justo un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1647, ¿ya? George, 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 ¿Sí? perdóname por favor que te A interrumpa. ver. Se me olvidó mencionar a los hermanos Grimald que salieron campeones del circuito sudamericano de voleibol playa. Habían ganado hace Oye, una tienes semana en toda China la razón, y también lo ganaron ahora. leí, también Sorry, lo porque leí. esa era otra pata de la Otra mesa. patita. Sí, Sí, pues ya, mira, todo de nuevo. Mencionaste al acrobeto, ¿ya? Eso es tiro al esquí, ¿no es cierto? sí. ¿Ya? Mencionaste a los paralímpicos, ¿ya? En el Eh, canotaje, en el tenis y en en el tenis de canotaje, en mesa. tenis y en Perdón, tenis de mesa. canotaje, tenis y tenis de mesa, ¿sí bien Y tenis digo? de mesa, muy bien, claro. Mencionaste, bueno, por supuesto, el triunfazo Tabilo, ya que el Djokovic, como siempre, muy simpático, él lo reconoció plenamente, lo felicitó y todo, ¿ya? Y claro, y faltaban los Atletismo, hermanos, claro, y faltaban los hermanos Grimal, po, claro. claro. Hablamos del atletismo y nos faltan Y el Grimaldi. atletismo, claro, el atletismo ahí me pillaste, yo no tenía idea que no había ido tan bien. Bueno, pero mire, Chile país de campeones. Ah, no, pero sí, Iquique tierra de campeones. Es Hace un tiempo, mito. hace tiempo que no teníamos atletas de Iquique, parece, pero bueno. Ya, No sé si algún día podremos hablar de los campeones de caza submarina. De ahí parte el. yo creo que claro, de los campeones de casa No, submarina, aparte ¿sabe lo cuándo de. viene? De Tani Loaiza, Es que el boxeador. el boxeador iquiqueño. Oye, Sí. esa historia deberíamos rescatar ya, porque hay hubo un minuto usted sabe que un gran boxeador chileno, Arturo Doy, se enfrentó al bombardero de Detroit, po, ¿ya? Así que Joe Luis. Don Joe Luis, claro. Ahí mira, hay harta historia simpática. Ahora que vienen los Juegos Olímpicos, nos vamos a poner más deportivos probablemente. Vamos a buscar esa historia. Pero la de Oye, hoy te día paso el es una dato historia que muy chilena, dígame. La revista Estadio está totalmente digitalizada. Tú te puedes meter a la Biblioteca Nacional y Ya. ves toda la revista Estadio desde el día 1 hasta el último número. Y esa es la maravilla de la tecnología. Y yo la semana pasada ando en la Biblioteca Nacional ¿Ya? revisando el dato para un amigo, que después te voy a contar de qué se trata, porque es una sorpresa que tengo, es un proyecto que tengo por ahí, Ujú. del año 76. Tuve la suerte de estar ahí en la biblioteca revisando. Oye, a propósito, un paréntesis. La Biblioteca Nacional está funcionando espectacularmente bien. Sí, Fui eso me a han la dicho. hemeroteca, fui a revisar diarios, me atendió una persona muy, muy amable, me guió, me dijo dónde tenía que meterme, porque ahora está todo por sistema, me ayudó a crear mi perfil, gracias a mi perfil pude hacer la petición, me entregaron, hay algunas que están en microfilm y hay otras que están en físico, a mí me Claro. entregaron en físico, pedí, Ah, por ejemplo, buena, el mes claro. diciembre del 76, la tercera, Y y te me traen, llegó la tercera del año claro, 76. empastado y con esas Ahí te voy a tablas mostrar, tremendas. claro, empastado, pero muy bien Eh, tenido, muy eh, fácil, sacarle fotos, vi, entre otras cosas, curiosidades, Jorge, la cantidad de cines y teatros que había en esa fecha y que incluso estábamos uh, en dictadura y no había mucha bohemia, la cantidad de cine y teatro era toda una página con la cartelera cultural de aquella época. Solamente en el sector sur, en la Gran Avenida, estaba el Cine Prat, estaba el Cine Sur, que estaba en la calle Euclides, estaba el Cine Gran Avenida, estaba el Cine Moderno el y estaba moderno. el Cine Alhué, que estaba en la población Dávila. Ah, Fíjate mire, tú. ese Sí. no lo ubicaba, me pillaste. Bueno, Y, le vamos y a te voy a dejar dar la tarea, le vamos a otro dejar la dato. tarea que tome nota para que no se nos olvide, pues. Dígame. Y otro dato, había un Ajá. aviso de departamento, se vendía un departamento en un edificio nuevo. ¿Sabes cuál? Ya. Uno que está en Ecuador con las rejas, con locales comerciales. Costaba 230.000 pesos de la época. Ya. He hecho el cálculo en calculadora INE, que te calcula cuánto tú ingresas, cuánto era una cifra en ese periodo del año, Y te en entrega esa la cifra época, actual. y después te suma toda la inflación que ha ocurrido Ya. hasta ahora y te da el valor actualizado, 33 millones de pesos. Eso costaba un departamento, 3 dormitorios, 2 baños, y se podía pagar en hasta 17 años con valores mensuales de 1.700 pesos de la época, Y estamos hablando de 1976, ¿me dijiste? diciembre del 76. Mira, el milagro chileno, dirían algunos por ahí. Bien interesante. Ah, y está en el apogeo de la financiera. ¿Te acuerdas de las financieras que Sí, después pues colapsaron el sistema? Te claro. ofrecían plata como nada. Oye, pero está re interesante. Atlas, Condel, todo Voy a eso. buscar una información que me hubiera demorado 15 minutos, estuve 3 horas. No, oye, Porque sí, uno se pone a leer el diario y es de lo más entretenido. Oye, ¿sabes quién nos está saludando a todo esto hablando de información?
Nos acaba de saludar don Miguel Espinosa. Dice que está recién escuchándonos, pero pucha, don Miguel, te perdiste lo mejor del programa, po. Bueno, ahora viene la parte cultural, así que falta la musiquita ahí de fondo. Tarararán, Sí, nos tararán. dice Miguel, sería genial que hicieran nuevas ediciones de la estadio y no quedarnos con el recuerdo. ¿Sabes qué Claro, pasa, Miguel? Es que efectivamente ya la prensa escrita no es negocio. Entonces tendría que ser algo como está, no sé, como está ahora digitalizado, claro. No, sí con está. acceso de suscripciones, que así podría funcionar, pero yo he visto algunos proyectos que han fracasado en el intento. Mira Pero acá, sí, la Miguel. revista Estadio era grande. Sí, pues sí, toda la información ahí. Mira, aquí Miguel me río porque está contando con una anécdota. Dice, yo alcancé a comprar diarios para ver la cartelera de los cines. ¿Ya? Bueno, en algunos de tus programas, oye, las butacas parlanchinas los miércoles a las 10 de la noche, se nota, pero parece que compran diarios mexicanos. Es un chiste, él lo va a cachar. Ya, y dice también aquí Miguel que en esa época las butacas no eran numeradas. Una vez vi una película sentado en la escala y se ríe. Yo creo que entraste sin pagar, pues Miguel, simplemente. O quizá qué cine fue, pues fue al cine moderno. Ah, ¿Sabes claro, qué? o El a esos que estaban en el centro también en Nilo. Claro. El otro día, Jorge, a propósito de eso, oye, no, Ah, nos fuimos para otro lado, pero igual es bueno sí, recordarlo. sí. Andando en el centro, por la calle Huérfanos, me acordé que en Huérfanos, entre Ahumada y Estado, iba con mis hijas y les contaba. Ya. Aquí Ah, estaba tal cine, entonces estaba el Central, Cine Central y Cine Huérfanos, estaban claro. juntos, no sé si te acuerdas tú. Y cruzando Estado, está a la izquierda la Galería España, donde estaba el Cine España. A la derecha estaba la Galería Astor, con el Cine Astor, o el Ujú. Teatro Astor. Un poco más allá, por la derecha, estaba lo que ahora es el Mall Viva, la Galería Imperio, por el Cine Imperio. Cine Imperio. Ese era Y al bonito. frente de Mm, eso estaba el Teatro Ópera, ¿te acuerdas? El famoso Bim Bam Boom. claro. Oye, en 100 metros están todos los que te nombré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis recintos de cine o teatro en la calle Huérfanos. Mira tú. Y ahora queda No, era solamente nada, pues, un cine ahí en el Mall Vivo y pare de contar. En el centro creo que son los únicos cines que hay. oiga, y ya que estamos hablando del centro, lo voy a llevar a Agustinas Conectado, pues. ¿Ya? ¿Usted sabe lo que hay ahí, pues? Ah, ¿Usted sabe lo que hay Agustina, en la Agustinas iglesia de los Conectado? agustinos. Exactamente, ¿no? ¿Y sabe Es por un qué? agradable lugar cuando en las tardes de calor del verano tú te metes y es fresquito. Pero, oye, sí, en realidad yo este verano, pero lo hice con la catedral, ¿ah? Tuve que hacer hora un rato en el centro, me había mandado a arreglar un reloj y me metí a la catedral, pero qué tranquilidad, mira, fresquito, muy rico. Ya hay una brecha a conversar con el Tata Dios también de vez en cuando. Oiga, pero ¿por qué lo llevé a Agustinas Conectado? Porque está la iglesia de los agustinos ahí, y porque si usted entra ahí, entrando a mano izquierda, hay una de las alas, está un Cristo de madera, ¿ya? Que le cuento que fue tallado por Fray Pedro de Figueroa, ¿ya? Que venía, era un jesuita, perdón, un agustino que venía del Perú, ¿ya? Él llegó acá a Chile y se dio cuenta que había una pobreza material de imágenes en las iglesias. ¿Ya? Y como en ese tiempo la mayoría de la gente era analfabeta y no sabía leer ni escribir, entonces se le enseñaba ya, el catecismo se le enseñaba a través de retablos, de cuadros, de pinturas, de esculturas. Entonces la gente reconocía a los santos por las características. Mira, si este tiene la llave de San Pedro, si este tiene la lanza de San Miguel, ya si este anda con un perro, San Roque, ¿te fijas? Y así, pues. Entonces, pero por supuesto, este caballero se dio el trabajo de empezar a tallar imágenes, ¿ya? Y él talló una imagen ya muy bella, muy conmovedora, que es este señor de Mayo, un Cristo que está ahí en la cruz, ¿no es cierto? Ya, pero que si usted va, amigo, a la iglesia, se va a fijar en un detalle, ya, que tiene alrededor del cuello lo que parece una soga, pero en realidad la tradición dice que no es una soga, dice que es la corona de espinas que tenía en la frente nuestro Señor y que para el terremoto del 13 de mayo de 1647, ¡pum!, le cayó al cuello. Una cosa imposible, el milagro de la corona de espinas. Ahora, ¿cuál es el milagro, don Luis Miguel? Que cada vez que han tratado de tomar la corona y volver a colocarla en su lugar, adivina lo que pasa en Chile. Tiembla o vienen terremotos. Esa le dice la tradición, o sea, ya. Oye, yo te hablaba y estaba motivado, perdóname. Oiga, pero la historia tiene una base real. La historia esta de la corona tiene una base real. Volviendo, digamos, a la historia original, el 13 de mayo de 1647, a las 22:30 horas, ya quedó todo esto documentado, ya se produjo un terremoto, pero que, de acuerdo a los cálculos que se hacen actualmente, tendría que haber sido
8,5 grados Richter, o sea, O sea, como como el de el Valdivia, del, no, como no, el de ese fue 9. 60, ese fue, Sería ya, como el de 2010. como el del 2010. Ahora, claro, hay que decir que Santiago, estamos en pleno siglo XVII, era una pequeña aldea, ¿no es cierto?, de casas de adobe de un piso. Ya había muy pocas casas tenían dos pisos, los más pudientes. Ya, y la gracia es que tenía, le decían la Roma de las Indias a Santiago, porque tenía una iglesia por cada cuadra. Usted hablaba de los cines recién, pero en ese tiempo en Santiago, en cada esquina había una capilla, una iglesia, un oratorio, un santo. ¿Te fijas? Por algo no viví en esa época. Claro, por eso le decían la Roma de las Indias. Te fijas, era muy conocida por eso. Ya, la cosa es que el tema es que el terremoto duró 3 rezadas de rosario, dicen los curitas de la época. ¿Ya? Lo cual, más o menos, si hacemos el cálculo actualmente, si usted reza el rosario muy apurado, fue bastante largo. ¿Te fijas? Ahora lo peor ¿Cuánto? de todo es que A ver, George, tú que eres más pechoño. yo no sé rezar el rosario, pero yo lo calculaba, mira, cuando tú coces un huevito duro, lo rezas 3 Ave María, pues ahí tenés 2 minutos. Así que ponle que le 3 Ave María, serían 6 minutos, lo cual es bastante largo para un terremoto. Oye, no, pero el rosario se demora más porque yo me acuerdo que cuando mi mamá rezaba, Sí, pero yo me imagino que este rosario tiene que haber sido recorto porque entre remesón y remesón, yo lo tomo con humor, pero realmente tiene que haber sido dramático. O sea, le pusieron color los curas también, pues. imagínate que se vino toda la ciudad al suelo, o sea, que todo en el suelo. O sea, mira, el 85% de la ciudad de Santiago, del pueblo de Santiago en ese tiempo, quedó destruido. ¿Ya? Y lo cual tuvo una influencia muy grande en el tema económico, ¿eh? Porque muchos de los préstamos, Santiago no tenía banca ni nada en ese tiempo. ¿Ya? Entonces la gente al morir dejaba sus casas, sus propiedades a la iglesia. Entonces eran las distintas órdenes religiosas las que manejaban propiedades, ¿ya? Y las recibían en garantía, ¿ya? Para préstamos. Entonces los curitas manejaban plata, entonces tú querías un préstamo, ibas a la iglesia, le hablas con el cura y le dejaban garantía tu casa, tu hacienda, tu departamentito, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa era la garantía para el préstamo. Bueno, con la ciudad en el Usurero, y con el, después con, criticar a los judíos. con el terremoto y toda la ciudad en el suelo, imagínate qué pasó con el crédito. De partida se perdieron muchas pólizas, cuestión nadie pagó, o sea, fue la ruina total, no solo en la parte arquitectónica, sino en la parte económica, una ruina total. Pero mira, más encima, este fue el terremoto, pero como a los 2 días vino un temporal de agua y lluvia, y entonces se desbordó el río y arrasó con la ciudad. ¿Te fijas? Y más encima, como a las 2 semanas, vino una helada tremenda después de las lluvias, ¿ya? Y cayó nieve en Santiago, nevó en la ciudad. Entonces, mira, nuestros amigos, los chilenos de ese tiempo, pensaban que realmente la ciudad estaba maldita. ¿Ya? Pero aquí viene el tema. ¿Por qué recordamos al Señor de Mayo? Porque ahora, mientras nosotros estamos hablando, hubo una procesión en pleno centro, o sea, partió a las 6 de la tarde. Es muy bonita, da la vuelta a manzana y salen de la iglesia con el Cristo, que ya les conté la historia de la corona. Bueno, para hacer corta la historia, ya el asunto es el siguiente. Solo 2 edificios aguantaron el terremoto. ¿Ya? Uno fue parte de la iglesia de San Francisco, que tiene sillares de piedra. Probablemente había un templo inclásico ahí, y ese es el origen de esas piedras gruesas que tiene abajo. Y eso le Ya. permitió no caer. ¿Ya? O sea, se mantuvo las paredes, se cayó la torre, se cayeron algunos andamios, pero el techo, pero se mantuvieron las murallas. Y en el caso de la iglesia de San Agustín, ¿ya? También pasó lo mismo. Se cayó casi toda la iglesia, menos el pedacito de capillita donde se encontraba el Cristo de Mayo. ¿Se fija? Y entonces, en el momento que la gente desesperada se acercaba hacia los sacerdotes, pidiéndole la absolución, contándole sus pecados, llorando sus víctimas, o sea, era una histeria colectiva. ¿Ya? Uno de los curas se dio vuelta y dijo, miren, ahí está nuestro Señor. A él no le pasó nada. Y la gente se empezó a reunir en torno a esta figura de Cristo crucificado. ¿Se fija? Y eso permitió traer tranquilidad, traer orden. Los santiaguinos se postraron de rodillas y todos rezando, pidiéndole al Señor de Mayo. ¿Ya? Por supuesto que mientras pasaba eso, la gente del Cabildo de Santiago, que fue totalmente arrasado, ya no quedaba en pie, ya la gente del Cabildo organizó partidas militares, ya, para evitar los saqueos y los robos, po. Y se aplicó la ley marcial. En 48 horas la ciudad estaba completamente pacificada. No te cuento cuántos colgaron y pillaron ese día. Claro, me Así imagino. nomás. Así nomás, ¿te fijas? Así que entre la devoción popular de los que le rezaban a Cristo, ¿ya? Y la ley marcial que se impuso brutalmente, ¿ya? Incluso se temió incluso un ataque de los indígenas.
se temió un levantamiento indígena aprovechando el terremoto, como le había El pasado a caos. Concepción en el siglo XVI. Concepción también había sufrido un terremoto, ya también una marejada y un ataque de los mapuches, pues entonces, que incendiaron la ciudad hasta los cimientos. Entonces, era el caos, ¿te fijas? Entonces se impuso el orden brutalmente. El asunto que a partir de ahí ya se hizo costumbre todos los años, para el 13 de mayo, hacer la procesión, sacar al Cristo y hacer la procesión por la ciudad para evitar un nuevo desastre, ¿te fijas? ¿Ya? Y entonces, lo más simpático que la procesión se ha hecho todos los años, excepto dos. En 1960, ¿ya? No se hizo la procesión el 6 de mayo, pues no sé qué problema hubo ahí con la iglesia, ¿ya? Y el 20 de mayo, ¿usted sabe lo que pasó? Pues, ese año, vino el terremoto de Valdivia, Algún día ¿ya? tenemos que hablar de ese terremoto, a veces de verdad. Sí, pues vamos a hablar ahí con detalle. Y el 2020 en plena pandemia, pero mira lo simpático, el 2020 estaba en plena pandemia, pero la tecnología, ya se hizo la procesión dentro de la iglesia y se transmitió online. Ah, Así nos que salvamos. una procesión chiquitita, pero ya porque mira, o sea, dicen que este Cristo es muy cobrador, pues, en ese sentido. Ya, ahora, yo sé que nos queda un par de minutos nomás, pero vamos a tener que contar en otro programa la historia de la Quintrala, po, ¿ya? Claro. Pero yo vuelvo a la calle, Agustinas con Estado, porque ahí, al frente de la iglesia, estaba la casa de la Quintrala, po. ¿Ya? Y dicen que todavía pena hay a la gente que trabaja ahí, que le toca ir al subterráneo. Yo conversaba en los cafés del sector ahí con un amigo de vez en cuando, nos cuentan alguna anécdota, nos cuentan anécdotas de que nadie baja solo porque de repente se siente en cadena, grito y todo, porque usted sabe que ahí las doñas, la que entra disciplinada son negros, pues. ¿Qué quiere Vamos que le diga? despidiéndonos, don George. Bueno, el tema es el siguiente, po. Ya dicen que el Cristo al final, la Quintrala lo acogió en su casa, ya porque no estuviera en la calle, ¿no es cierto? Mientras se reconstruía la iglesia. Y que un día, mientras estaba azotando a un negro, ya el Cristo la miró feo. Y entonces la Quintrala dijo: a mí ningún hombre me mira feo. Y lo tiró para la calle, de vuelta. Bueno, será historia para otro programa. Usted sabe, porque la historia es nuestra, pues. Y la hacen los pueblos. Nos vamos, Jorge, muchas gracias por estar acá. Nos vamos gracias al aporte de los amigos de la esquina del cerro, en estos pintos de la carrilla 375, en la comuna de Recoleta, pleno barrio de Bellavista, por 11.990, tenedor libre, pizza y sushi. Recuerden, Ernesto Pinto de la Garriga 375, la comuna de Recoleta, los martes a domingo de 12 a 21 horas, la esquina del cerro. Jorge, despídase de su gente. Bueno, muchas gracias como siempre y gracias por su sintonía. Nos estamos encontrando el próximo lunes con una nueva historia sin restricciones. Aquí en Sin Restricciones, el programa de la actualidad nacional, internacional, la historia de la cultura por Radio Hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos entonces próximo lunes, que tengan toda una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas también, como bien dijo Jorge, y nos puede seguir a través de YouTube y Spotify durante toda la semana. Muchas gracias por esas audiencias también, porque nuestros números van subiendo gracias a ustedes. Nos vemos el lunes, que le vaya todo muy bien. Chau, chau.